Continuamos con el examen 1 de álgebra lineal. Vamos con la pregunta 2. También vale el 30%, igual que lo que se hizo en la pregunta 1. Aquí nos piden encontrar una base y la dimensión para el espacio solución del sistema homogéneo dado. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones homogéneo, porque está igual a 0. Tenemos 4 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hallar pues, es la base, y ya allá la base, pues ya podemos hallar la dimensión. Para hallar la base de estos sistemas de ecuaciones, en este caso, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Bueno. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones lo vamos a usar, vamos a hacer el método de Gauss-Jordan, y lo primero es hacer la matriz ampliada aquí. La matriz ampliada es la matriz de los coeficientes de cada una de las variables. Aquí ves, como está X, aquí se supone que está el 1, aquí menos 1, aquí también el 1 y 1. Y esos coeficientes son los que van aquí en esta primera fila. Este igual se representa aquí puede ser con una línea, y bueno, el 0. Lo mismo acá abajo, la segunda ecuación sería 1 menos 2, 1 y 1. Aquí tenemos. Entonces, esta es la matriz ampliada, pues básicamente es la matriz sin las letras, es eso. Entonces, usando el método de Gauss-Jordan, vamos a hacer la reducción de esa matriz. La idea es que aquí en la diagonal principal queden unos, y por debajo de la diagonal queden ceros, y por encima queden ceros. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es volver, este 1 de acá lo vamos a volver 0. ¿Cómo lo vamos a volver 0? Aquí sería al renglón 2, porque este 1 está ubicado en el renglón 2, está acá en el renglón 2, y el de arriba es el renglón 1. Entonces, al renglón 2 le restamos el renglón 1. Como en el renglón 1 está 1, entonces si a este de aquí le resto 1, nos va a quedar 0. ¿Bien? Entonces sería, bueno, el renglón 1 queda igualito, miren, y empezamos a hacer la operación para el renglón 2. Entonces aquí sería 1 menos 1 nos da 0. Aquí sería menos 2 menos 1, o sea, quedaría así. Ahí la otra operación sería menos 2 menos menos 1. Y esto nos da, aquí nos da menos por menos, nos da más. Esto nos da menos 1, que es el número que ubicamos aquí. Y las otras sí, va a ser 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Bueno, eso es. Entonces, ya tenemos aquí un 0 por debajo de la diagonal principal. Ahora, vamos a convertir este menos 1 en 1. La operación es multiplicar todo el renglón 2 por menos 1. ¿Sí? Y aquí nos queda, bueno, menos 1 por 0, 0. Aquí ya nos queda positivo 1. Y el resto quedan ceros. Al multiplicar por 0 por menos 1, esto sigue siendo 0. Bueno. Ya teniendo este de aquí, ahora vamos a convertir este de acá arriba en 0, este menos 1. La operación será, al renglón 1 le sumamos el renglón 2 para que esto quede 0 aquí. Entonces sería, bueno, aquí por ejemplo, en esta primera columna sería 1 más 0. Aquí sería, sí, acá. 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, 0 aquí. Y los otros, miren, 1 más 0, 1. 1 más 0, 1 y 0, 0 acá. Listo. Entonces ya hemos conseguido en la diagonal principal unos y por encima ceros. Aquí quedaron estos unos, eso ya no se puede cuadrar. Lo importante es como enfocarse en esta matriz que queda aquí. Diagonal principal unos y por encima ceros y por debajo ceros. Bueno. Entonces, de ahí, ¿qué podemos concluir? Veamos. Habíamos quedado aquí. Este era lo que nos había quedado el sistema de ecuaciones. Entonces podemos concluir X. Aquí sería, esta es la columna de las X. Esta de las Y, Z y W. Entonces quedaría X en Y0, o sea, por eso aquí no va. Luego sería Z y W, miren, igual a 0. Y acá abajo solo quedó Y igual a 0. Bueno, eso sería lo que resultó ahí. Esto lo debemos traducir de la siguiente forma. Entonces significa que vamos a despejar aquí X. ¿Sí? Entonces Z lo enviamos al otro lado, menos Z y menos W. Entonces X va a depender de los valores de Z y W. Y pues ya es un valor fijo, Y es 0. Y significa que Z y W son variables libres. Entonces sería Z igual a Z y W igual a W. Bueno, ahora esta solución la vamos a expresar en términos de vector. Quedaría así. Entonces, X es igual a menos Z menos W. Y igual a 0, Z igual a Z y W igual a W. Este vector de acá lo separamos, lo organizamos en dos vectores. El vector que tiene las Z y el de las W. ¿Sí? Lo abrimos aquí. Y pues es 0 en los dos lados. Aquí sería Z y W. Y luego sacamos la Z de aquí. Y ya quedaría listo el vector como limpio, o sea, sin letras. Quedaría menos 1, 1. Y lo mismo que hacemos acá con la W. Y queda de esta forma. Bueno. Teniendo estos dos, concluir lo siguiente. Entonces, habíamos quedado aquí, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que estos dos vectores que hemos obtenido aquí, han quedado limpios, sin letras, generan el espacio de solución del sistema homogéneo, ya descrito de esta forma. ¿Sí? Porque mira, esta combinación lineal que se ha armado aquí, genera X, Y, Z, W, toda esta es la solución del sistema homogéneo, que acabamos de resolver. Entonces, estos dos vectores generan todo ese espacio de solución. En la medida que tú le des valores a Z y W, te van generando
infinitas soluciones, ¿sí? Bueno, entonces ya generan. Recuerden que para que sea, nosotros estamos hallando la base, y para una base, la definición de base es que genere, y la segunda condición es que los vectores sean linealmente independientes. Esto formaría una base para un espacio vectorial dado, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la primera, que es generar, o sea, es generar la solución. Además, estos vectores son linealmente independientes. Esto se puede ver por simple inspección, o sea, a partir de este vector yo nunca podría obtener el de acá, y viceversa. A partir de este vector yo nunca podría obtener el de acá. Son LI, básicamente porque estos ceritos están aquí cruzados. O sea, imagínate, si yo quisiera, bueno, aquí el menos 1 cuadra, ¿cierto? Por ejemplo, yo multiplico aquí por 1, cuadra el menos 1, pero aquí 1 por 1, 1, y no, acá es 0, o sea, no me va a dar lo mismo el de acá, entonces no va a cuadrar, ahí es donde se descuadra. Entonces los vectores son LI. Ahora bien, también podrías verificarlo con la definición. Realmente, aquí rápido, yo creo que lo podemos hacer rápido ahí. Ahora creo que hay como en el limbo, como en duda. Entonces, por ejemplo, tenemos los dos vectores, cogemos dos escalares, alfa y beta, y lo igualamos al vector 0 de R4 en este caso. De aquí nos va a resultar que menos W es menos beta. O sea, bueno, sí, hagámoslo aquí. Entonces aquí 0 va a quedar. La siguiente va a quedar alfa y la próxima beta. Bueno. Entonces, ese vector es igual a este. Significa que menos alfa menos beta es igual a 0. 0 es igual a 0, eso es claro, obvio. Y alfa es igual a 0, dice acá. Y beta es igual a 0. ¿Sí? Igualamos componente a componente. Sobre todo, la que nos interesa es esta. Como los escalares son ceros, entonces los vectores son LI, los vectores que se usaron ahí, por definición de LI o LD. Bueno, entonces es fácil mirarlo ahí, o si no, por simple inspección. Si te lo piden argumentar, se argumentaría de esta forma. Bien, entonces ya tenemos la segunda condición de la base. Quiere decir que esos dos vectores, LI son LI, por lo tanto, forman una base para el espacio de solución del sistema homogéneo. Esta sería la base. La base estaría compuesta por dos vectores. Y con esa información podemos hallar la dimensión del espacio de solución del sistema homogéneo. La dimensión es 2, porque hay dos vectores en la base. Y bueno, allá quedaría terminado el ejercicio. Bien.